Buenos días, compañeros y profesor. En el día de hoy haremos una exposición sobre el derecho en la Edad Moderna. Mi grupo está conformado por Laura Dayana Morales Nova, Mayelit Fernanda Galvez Villalba, Marcos David Galeano Carreño y quien les habla, Angie Morales Manrique. En la Edad Moderna, al igual que en otros países europeos, la monarquía castellana desarrolló una especial política para la persecución y castigo de varios grupos marginales. Entre ellos estaban los gitanos, los caminantes, bohemios, vagabundos, rufianes, entre otros. En ese entonces, sus crímenes no tenían que ser probados. Podían ser ellos detenidos y castigados solo por su condición marginal. En la Edad Moderna, varios factores se unieron en la mayoría de países europeos con el objetivo de revisar el tratamiento jurídico que había tenido durante la marginalidad. Entre ellos encontramos tres factores muy importantes. El primer factor era la pobreza, la cual la asociaban con la vagancia o mendicidad. Esta tenía causas como el vicio, delincuencia y demás. Con el nacimiento de las primeras ciudades comerciales europeas y ya la baja Edad Media, se separó la pobreza verdadera de la pobreza fingida. Cuando hablo de pobreza verdadera, hago referencia a aquellos grupos que les daban protección ante el derecho. Y cuando hablo de pobreza fingida, me refiero a aquellos grupos como los vagos, holgazanes, que eran quienes iban en contra de la ley, por decirlo de alguna manera, y contra quienes comenzaron a dictarse las primeras medidas sancionadoras. El segundo factor que se vio involucrado fue la Contrarreforma Católica, la cual se disparó contra el dispositivo de la sexualidad. A esto se le suma el proxenetismo, la corrupción y una muy principal que es la prostitución, la cual fue perseguida desde el decreto de cierre de las mancebías del año 1623. Esto conllevó a un alto grado de feminicidio y es por eso que fue creada la primera cárcel a principios del siglo XVII, la cual tuvo por nombre las Casas Galeras. El tercer y último factor es la activación de la Contrarreforma Tridentina. Esta produjo la penalidad utilitarista. ¿A qué me refiero con esto? Pues resulta que esta encierra los fines expiatorios, retributivos y preventivos, los cuales fueron a partir del siglo XVI. Estos factores mencionados anteriormente coadyuvaron a un conjunto jurídico en el tratamiento de la marginalidad en la Edad Moderna. Asimismo, se desplegó un mapa legislativo para gestionar, reprimir o castigar. A continuación, los dejo con mis compañeros, quienes van a profundizar más sobre el tema. La persecución del pueblo gitano en Castilla en el siglo XV y en el siglo XVIII. Bueno, se dice que en el siguiente reinado de los reyes católicos comenzaría, sin embargo, a perseguirse duramente a los gitanos porque se negaban a vecindarse y a trabajar honradamente. Llevaban una forma de vida errante y se presumía que se dedicaban exclusivamente al robo y al engaño para subestimar los 18. La ley les comunicaba salir de los reinos de la monarquía o, en caso contrario, buscar trabajo y avecindarse en las ciudades o pueblos de Castilla en un tiempo máximo de 60 días, bajo la pena de 100 azotes y destierro perpetuo por la primera vez, corte de las orejas y 60 días en la cadena, además de destierro en caso de una primera residencia y esclavitud perpetua en caso de una segunda residencia. Se dice que en el año 1539 la reina Juana y su hijo Don Carlos
sustituyeron estas penas corporales por la pena de 6 años de galeras para los gitanos de entre 20 y 50 años, debido a las necesidades de remeros que tenían los barcos españoles, a pesar de los sucesivos decretos de expulsión y de las persecuciones sistemáticas, mejor dicho, a manera de monterías contra animales dañinos. Se dictaron contra ellos a lo largo del siglo XVI y del siglo XVII. Todavía se dice que en el siglo XVIII el problema de los gitanos permanecía sin resolver, o sea que era intacto, no tenía ninguna solución. Y se fue también retomando con un especial interés por la nueva dinastía de Borbón. Poco a poco se fue incluyendo. Por lo contrario, en 1717 el propio Felipe V se vio obligado, o sea, lo azotaron contra él, a reconocer que la normativa contra los gitanos no se cumplía en sus reinos, ni decidió volver a publicarla de forma resumida para facilitar su conocimiento y su aplicación. Se dice que el objetivo era evitar a toda costa que hubiese cuadrillas o grupos de gitanos por los caminos o despoblados del reino, debido al riesgo de que ello lo conllevaba. A la normativa ya prevista se añadió una real provisión en el año 1731, que fue exclusivamente dirigida para reiterar la obligación de la justicia, sucesivamente locales, a visitar y registrar todos los meses. Y ahora se dice que es incierta las casas de los gitanos avecindados de su jurisdicción. Por otra parte, también se les prohibía el derecho de asilo eclesiástico, del que hasta entonces se había valido principalmente para escapar de la justicia. A toda costa se vio aconsejado a utilizar los recursos, lo primordial, de fuerza establecida por el derecho contra los jueces eclesiásticos que entorpecían la labor de los oficiales del rey. En fin, los ilustrados de la monarca Carlos III inició una nueva labor de consulta a los principales juristas de la monarquía para decidir qué hacer o no hacer con los numerosos gitanos que estaban cumpliendo condena a galares o presidios. La propuesta final fue formada por campomanes, por decirlo así, o fue apostada por su deportación a las colonias norteafricanas o el resto de los puertos a colonias de la monarquía, donde podrían integrarse mejor que la población, mejor que la comunidad entera, a todo tipo de oficios. Y para apoyar esta opinión, los campomanes citaban desde ejemplos históricos antiguamente hasta otras más recientes colonizaciones con criminales como la Nueva Inglaterra. Policía de vagos o malentretenidos del siglo XVI al XVIII. A pesar de haber unas normas en contra de los vagos, con el pasar del tiempo y los siglos, los pueblos continuaron dando castigos ejemplares, pues que iban desde una simple multa a la de azotes o hasta el destierro. A principios del siglo XVI, al tener una gran cantidad de vagos o mendigos en las ciudades, con la difusión de las ideas de Juan Luis Vives sobre la pobreza real o fingida y las consideraciones predicadas por el Concilio de Trento, dando argumentación jurídica para implementar una nueva política general de vagos. El primer ordenamiento jurídico fue la promulgación de la reina Doña Juana y de Carlos I en la corte de Valladolid,
Y esto diferenciando a los pobres verdaderos de los pobres fingidos, ¿sí? Se consideraron mendigos verdaderos a los menores de edad, los vagos y los enfermos o tullidos, a quienes se controlaban mediante labores de inspección y control, a quienes pues también los párrocos le daban como licencia o cédulas para mendigar en la ciudad después de cumplir con las obligaciones morales de un cristiano, confesándose y comulgando. Estas licencias se daban anualmente en la Pascua de Resurrección. Bueno, el día de hoy yo les voy a explicar un tema sobre el rufianismo, prostitución en la Edad Moderna castellana. Finalmente queda realizar un somero repaso sobre los nuevos derechos penales dictados en la Edad Moderna, como rufianes, prostitutas, para determinar de contemplar a través de estas pinceladas sobre distintos grupos de delincuentes. Dentro de estos grupos de delincuentes nos encontramos como el gitano, el vago, el rufián y la prostituta. Fueron unos de los delincuentes propios de la Edad Moderna. La prostitución era una práctica tolerada jurídica a través de la doctrina del menor común o bien común. Frente a estos acontecimientos y muestras de esta realidad, ya que frente a las penas determinadas contra los alcahuetes en el texto como el pueblo real, a las partidas que podían. Bueno, dentro de estos temas también había un tema muy importante, era un tema como prohibido, que ya eran como las mujeres casadas, las vírgenes, las religiosas o viudas de buena fama. La mayoría de los juristas nos informaron de que lo que en realidad se imponía en la práctica eran simples penas de vergüenza pública. Más que todo, dentro de esta época, lo que imputaban eran cargos simples y comunes de alcahuetería y la burla, regocijo del pueblo. Los rufianes eran como unos hombres bravos y bellazcos. Fueron una nueva creencia de clases de maleantes. Dentro de estos hombres se conocían como maleantes, que comenzaban a poblar las ciudades castellanas. Su persecución y el castigo venía solicitándose en los reyes, al menos desde la corte de Madrid, aunque sería en la corte Ocaña. Hay una corte muy importante que en ese entonces era la corte de Ocaña, que era el 1469, cuando finalmente Enrique era como un rey que, Enrique IV prevía una penalidad grave para ellos. Él como que era la persona que los sancionaba o los incautaba de sus cargos. Dentro de esto nos encontramos con una conclusión, como hemos podido constatar a través del estudio de cada caso concreto. El derecho penal de la política criminal de la Edad Moderna castellana, ramas jurídicas mucho más sensibles al camino que cualesquiera otros inmediatos de una conexión con la moral. Dentro de eso también nos encontramos con el pensamiento a los problemas económicos, políticos y sociales, algo muy importante que se debería llevar en cuenta dentro de estas jurisdicciones. De cada época sufrieron una esencia de efervescencia en la realidad a los grupos que hemos clasificado en términos generales como monarquiales.